esa raya él tenía el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y a todo el mundo llamó mucho la atención de eso, y todo el mundo se preocupó por la historia de este joven. Lo interesante es que él viene de una familia de unos misioneros, y él nació en Filipinas. Sus padres son americanos, pero sus padres estaban sirviendo en aquel momento allá con la palabra de Dios en Filipinas. Pero cuando su madre estaba en los principios de gestación, vino una bacteria, y esa bacteria le estaban anunciando cosas muy negativas, que para salvarla a ella tenían que aplicarle una medicina que iba a ser muy fuerte. Y que por causa de eso el niño de pronto iba a nacer deforme. Y a ella más bien le aconsejaban que abortara al niño. Amados hermanos, y ellos como cristianos se metieron con el Señor. Y ahí tenemos la historia de este joven, mi amado hermanos, y ese es el versículo clave para la vida de este muchacho. Pero para entender este capítulo de Juan capítulo 3 y el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenemos que entender el pasaje. Y tenemos que hablar de este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, mi amado hermanos, era un aristócrata, era un hombre judío, un hombre de posición. Era un hombre que, por decirlo así, era la crema innata de la sociedad judía. Pero, mi amado hermanos, él pertenecía a una de las sectas más rigorosas que habían en aquel momento. Y él pertenecía a los fariseos. Mi amado hermanos, en el comienzo los fariseos fue de gran ayuda para el pueblo judío, porque esta secta lo que verdaderamente quería y luchaba era por los intereses de las cosas de Dios. Y querían que el pueblo judío no volviera a la idolatría, para que no volviera a ser castigados por el Señor. Lo malo no estaba en eso, sino que con el correr de los años, con el correr de los siglos, ellos pensaron que ellos eran los únicos que podían interpretar la ley de Moisés. Ellos creían que ellos eran los únicos capacitados para determinar algunos mandamientos. De hecho, habían colocado 700 mandamientos fuera de lo que ya estaba escrito, a imponer cosas al pueblo que ellos mismos no podían cumplir. Amados hermanos, aquí está este hombre llamado Nicodemo. Pero los fariseos llegaron a tal punto que no se podían comprender ni ellos mismos, y necesitaban como la interpretación acerca de la ley. Y entonces buscaron algo que se llama el Mishná, ¿cierto, mi amado Gallo? Que era un libro de interpretación, era como un comentario de lo que servía y de lo que no servía y cómo tenían que aplicar la ley. Pero, mi amado hermanos, como dice la palabra de Dios, no hubo uno que pudiera cumplir, no simplemente con los mandamientos establecidos por el Señor, sino por la imposición que esta secta religiosa hacía. Mi amado hermanos, ellos les gustaba hacer algo muy particular, que el fariseo nos deja como enseñanza para nuestras vidas. Ellos les gustaba, ellos oraban 3 veces al día. Oraban a las 9 de la mañana, oraban a mediodía y oraban a las 3 de la tarde. Pero cuando iba llegando la hora, ellos buscaban sitios estratégicos para poder ser vistos. Ellos buscaban las esquinas, porque si usted se acomoda en una esquina, es fácil que los de allá lo vean a usted, los del otro lado y los de este lado, y por supuesto los que están en el lado